va muy bien en el primer año, menos a los 5 años, aún en el mismo CAS y otras secuelas de estos estudios, fueron disminuyendo y entonces al principio no había duda que les iba muy bien a los enfermos, menos un poquito después y claro, a los 10 años ya la mayor parte de los enfermos tenían muy similar el grado de angina. ¿Y por qué pasaba esto? Bueno, porque otra vez la arteriosclerosis es progresiva, va en otros vasos y más enfermos quirúrgicos que de tratamiento médico eran un poco abandonados a su suerte y seguían gordos, seguían portándose como querían, el tratamiento de las hiperlipidemias no era tan intensivo, seguían fumando, no hacían ejercicio y entonces parecía en aquella época como que la cirugía había resuelto todo y ya se podía caminar por la vida sin mayores pendientes. Y también los hemoductos no son muy durables en algunos casos y tarde o temprano se van a tapar. Y entonces, pues aparece recientemente en el 2004 esto que nos dice, la angina de pecho sí se quita bastante bien si le hacemos una intervención de angioplastia al paciente. Este pool de muchos estudios nos indica otra vez que lo que mostraba el CAS y la indicación principal de revascularización le duele, se le va a quitar mucho mejor que si le damos tratamiento médico. Más enfermos de tratamiento médico acaban con revascularización quirúrgica, pero las otras 3 categorías, los puntos duros, infarto del miocardio fatal y no fatal, muerte, y si se les lleva angioplastía, aunque tienen una tendencia en contra del tratamiento médico, como los límites de confianza son tan grandes y cruzan la línea del centro, pues no sabemos si esto es simplemente un artificio de la imprecisión de los estudios. Y ahí vienen muchas de las cosas que se tendrán que discutir. Antes no se usaban arterias mamarias y se sabe que duran más, ahora sí se usan. Los stents antes eran de metal, luego se pusieron los medicados. No sabemos con claridad el futuro a pesar de estas discusiones actuales sobre los stents medicados. En muchos estudios previos no se usaban antiagregantes con ninguno de estos dos y el número y tipo de pacientes hace difícil extrapolar a otras poblaciones y agruparlos incluso. En cambio, ahora el control enérgico multidisciplinario, que incluye todo lo que los cardiólogos internistas saben, antiagregantes, hipolipemiantes, incluso en dosis altas, beta bloqueadores, los factores agravantes como el ejercicio, el frío, el descuido y los factores de riesgo ya con un cuidado mucho mayor, han hecho que todo esto se vaya a ir mezclando de un lado a otro y entonces que tengamos un panorama muy cambiante, un poquito difícil de unificar. Y luego lo que decía el doctor Solórzano, aparece un estudio que nos hace abrir los ojos, pero realmente no es un estudio que aparece de repente sin nada. El RITA-2 en el 2003 muestra que los pacientes a 7 años parecen tener más eventos con intervención que con tratamiento médico. Pero bueno, la P no es significativa y entonces a lo mejor es un artificio o es una igualdad, pero cuando menos no se demuestra ya en este estudio que sea mucho mejor intervenir al paciente. El estudio MAS-2 a mortalidad a menor plazo, a 1 año, publicado 1 año después en el 2004, compara las 3 cosas, medicamentos, angioplastía y revascularización. Si acaso hay alguna tendencia, es a que se mueran menos los pacientes de tratamiento médico, tampoco con significación estadística, pero entonces esto ya llamó la atención, ya no parece tan indudable que le tengamos que hacer cosas invasivas al paciente. Y claro, de lo que van a hablar viene el gran estudio, el estudio Courage de miles de pacientes, donde puntos duros, muerte o infarto del miocardio, agregando el accidente vascular cerebral a lo mismo y el poder tener que ser hospitalizados más adelante, ninguno de ellos tiene un valor estadísticamente significativo entre angioplastia y tratamiento médico. Caray, y resulta que no eran enfermos sencillos, ya lo mostrarán, algunos de ellos incluso con múltiples vasos, con mala función ventricular, con angina inestable. Libres de angina, pues ahora sí, otra vez, al enfermo se le quita muy bien el dolor con la angioplastía, la diferencia es más o menos importante y es estadísticamente significativa, pero igual que en el CAS y en los demás estudios,
poco a poquito se va perdiendo y a los 5 años ya les duele igual a los demás. Entonces, aquí tienen un panorama de una enfermedad que hemos definido con precisión los cardiólogos, que es la angina de pecho. ¿Cómo le hemos tratado de separar en estable e inestable? Pero ya sabemos que la angina puede ser definitiva, probable, no probable, que además el riesgo que imponga es de todos los indicadores que ya conocemos: función ventricular, número de arterias, miocardio amenazado, cuántos vasos tiene tapados. Y ahora entonces, ya que vimos más o menos por dónde está y que esbocé yo de manera general qué tenemos que hacer con el enfermo, vamos a ver en más detalle los 3 puntos: las metas, de qué medicamentos, que hay excelentes y podemos disponer de ellos con muy buen juicio, y luego cuántos quedan para tratamiento invasivo y cuál sea la comparación con el tratamiento médico. Muchas gracias.